Bienvenidos al capítulo 2, hormonas hipotalámicas y adenohipoficiarias. Soy el profesor Xavier y en este nuevo apartado vamos a profundizar en relación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior o adenohipófisis. El hipotálamo actúa como un gran centro regulador liberando hormonas que controlan directamente la secreción de la hipófisis. Y a su vez, la adenohipófisis libera hormonas que estimulan a otros órganos endocrinos. Este sistema funciona como un eje maestro de comunicación y regulación conocido como el eje hipotálamo-hipófisis órgano-diana, y es clave para procesos como el crecimiento, metabolismo, reproducción y la respuesta al estrés. A lo largo de este capítulo revisaremos cuáles son las principales hormonas hipotalámicas, cómo actúan sobre la adenohipófisis y qué hormonas libera la adenohipófisis en respuesta. El siguiente esquema vamos a ver la anatomía funcional del eje hipotálamo-hipófisis, uno de los centros de control más importantes del sistema endocrino. En la parte superior podemos observar el hipotálamo, donde se destacan diferentes núcleos. Entre ellos podemos ver el núcleo supraóptico y paraventricular, que son fundamentales para la producción de hormonas como oxitoxina o vasopresina, también llamada ADH. También se observan los núcleos arqueados, dorsomediales y ventromediales, que secretan hormonas reguladoras que controlan la secreción hormonal de la adenohipófisis. La hipófisis, que se observa en la parte inferior, también llamada glándula pituitaria, se divide en dos partes funcionales. La adenohipófisis o hipófisis anterior, que se encarga de secretar hormonas trópicas, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que no produce hormona directamente, sino que almacena y libera algunas hormonas sintetizadas en el hipotálamo, por ejemplo, en el núcleo supraóptico y paraventricular. Estas hormonas las vamos a estar viendo conforme vaya avanzando la clase. En la siguiente figura podemos observar el sistema portal hipotalámico hipoficiario. Es un mecanismo especializado que asegura la comunicación directa entre el hipotálamo y la adenohipófisis. En la parte superior, en la eminencia media, ya les muestro, ya les indico, en la eminencia media podemos observar los capilares del plexo primario del sistema portohipoficiario. Bueno, una vez que se liberan las hormonas, ellas no viajan por la circulación en general, sino que pasan directamente al sistema llamado venas portohipoficiarias, que son estas que están aquí. Estas venas descienden hacia la hipófisis anterior y ahí forman el plexo secundario, donde libera sus hormonas reguladoras en contacto directo con las células de la adenohipófisis. De esta manera, las hormonas hipotalámicas llegan rápidamente y en alta concentración, controlando la secreción de hormonas. Este sistema es clave porque evita que las hormonas hipotalámicas se diluyan en toda la circulación general. Gracias a él, pequeñas cantidades de estas hormonas tienen un efecto muy poderoso y preciso sobre la adenohipófisis. Este esquema resume de manera clara la relación entre las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipofisiarias, mostrando cómo el hipotálamo regula la actividad de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces vamos a empezar con las hormonas adenohipofisiarias. Del hipotálamo se puede liberar la hormona liberadora de gonadotropina, la cual estimula la secreción de las hormonas LH y FSH en la adenohipófisis, que actúan sobre las gónadas regulando la producción de estrógenos, progesterona y testosterona. La CRH, sintetizada en el hipotálamo, estimula la secreción de la ACTH, que actúa sobre la glándula suprarrenal para la producción de hormonas glucocorticoides. La TRH estimula, pues, en la adenohipófisis la síntesis de la TSH, que ella a su vez actúa en la glándula tiroides para sintetizar la T3 y T4. En cambio, la dopamina, sintetizada en el hipotálamo, inhibe la secreción y producción de la prolactina en la adenohipófisis, regulando pues la función de la glándula mamaria, específicamente lo que es la síntesis de la producción de leche. En el hipotálamo también tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento que estimula en la adenohipófisis la
síntesis y liberación de la hormona de crecimiento. Y también tenemos la somatostatina, que es una hormona que inhibe la síntesis de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento actúa en todo el cuerpo y en el hígado. También, ahora pasando a las células neurosecretoras, en el hipotálamo se sintetizan dos hormonas, ADH y oxitocina. Ambas hormonas pues son almacenadas y se liberan en la neurohipófisis. La ADH actúa sobre el riñón regulando la reabsorción de agua, mientras que la oxitoxina estimula la contracción uterina durante el parto y la eyección de la leche en la glándula mamaria. En resumen, el hipotálamo funciona como un centro de mando que regula a la hipófisis y a través de ella controla la actividad de múltiples órganos endocrinos en todo el cuerpo. En esta tabla podemos observar un resumen de las principales hormonas hipotalámicas, tanto liberadoras como inhibitorias que regulan la actividad de la adenohipófisis. Primero tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento, sintetizada en los núcleos ventromediales. Su función es estimular la secreción de GH. En contraste, la somatostatina o hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, producida en los núcleos paraventricular y arcuato, inhibe la secreción de la hormona de crecimiento actuando como un freno natural. La TRH o hormona liberadora de tirotropina es un pequeño péptido solamente de 3 aminoácidos sintetizados en los núcleos dorsomediales, cuya función es estimular la secreción de la TSH. La hormona liberadora de gonadotropina, también producido en los núcleos ventromediales, estimula la secreción de LH y FSH en la adenohipófisis, esenciales para la función de las gónadas. La dopamina o factor inhibidor de la prolactina es una catecolamina producida en los núcleos paraventricular y arcuato, cuya función es inhibir la secreción de la prolactina. Finalmente tenemos la hormona liberadora de corticotropina, sintetizada en el núcleo paraventricular, que estimula la producción de la ACTH en la hipófisis, que luego actuará sobre la corteza suprarrenal. La adenohipófisis está formada por diferentes tipos celulares y cada uno de ellos se especializa en la secreción de hormonas específicas. Empezando desde la izquierda tenemos las células somatótropas, que son las más abundantes y producen la hormona de crecimiento. Seguido tenemos las hormonas tirótropas, que producen la TSH. Las células gonadótropas secretan LH y FSH, y las células lactótropas producen prolactina. Por último, tenemos las células corticótropas, que producen varias hormonas, entre ellas ACTH, MSH, que es la hormona estimuladora de melanocitos, y la BLPH, que es la beta-lipotropina, relacionada al metabolismo de los lípidos. Cabe mencionar que la MSH participa en la pigmentación de la piel. Las células de la adenohipófisis también pueden clasificarse según la forma en que se tiñen con colorantes histológicos, lo que facilita su identificación en el microscopio. Tenemos las células acidófilas, que se tiñen de rosado o rojo con eosina. Aquí se incluyen las somatótropas, productoras de GH, y las lactótropas, que secretan prolactina. Tenemos las células basófilas, que se tiñen de morado o azul con hematoxilina. En este grupo se encuentran las corticótropas, que producen ACTH, las tirótropas, que secretan TSH, y las gonadótropas, responsables de la síntesis y secreción de LH y FSH. Esta clasificación no solo es útil en histología, sino que también tiene una gran importancia clínica. Por ejemplo, algunos adenomas hipofisiarios, como los prolactinomas, se originan a partir de células lactótropas acidófilas, y su identificación ayuda al diagnóstico del tratamiento de los pacientes. En esta tabla podemos ver un resumen de las principales hormonas producidas por la adenohipófisis, sus características químicas y sus funciones. Las células somatótropas sintetizan la hormona de crecimiento, una proteína de 191 aminoácidos, cuya función principal es estimular la producción del factor de crecimiento relacionado con la insulina tipo 1,
en el hígado y promover el crecimiento general del organismo, además de influir en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Tenemos las células tirótropas, que producen la hormona tiroestimulante o tirotropina, que está formada por dos subunidades, una alfa y una beta, y su función es estimular la tiroides para la síntesis y liberación de T3 y T4, regulando el metabolismo basal. Las células gonadótropas estimulan la producción de la FSH, es decir, la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante. La FSH estimula el desarrollo de los folículos ováricos y regula la espermatogénesis, mientras la LH produce la ovulación en la mujer y estimula la producción de estrógenos, progesterona y testosterona. Ambas comparten subunidades alfa y tienen una subunidad beta específica que les da su función. Tenemos las células lactótropas que secretan prolactina, una proteína de 198 aminoácidos, en algunos textos colocan 199, cuya función principal es iniciar y mantener la producción de la leche en la glándula mamaria. Y finalmente, pues tenemos las células corticótropas que produce la hormona adrenocorticótropa o también llamada corticotropina, que está constituida de una cadena de 39 aminoácidos. Estimula en la corteza suprarrenal para la secreción de glucocorticoides como el cortisol. En conjunto, todas estas hormonas controlan procesos esenciales para el crecimiento, metabolismo, reproducción, la lactancia y la respuesta al estrés. En esta tabla, pues, podemos observar las hormonas que corresponden a la neurohipófisis. Es importante recordar que en realidad no se sintetizan allí, sino que en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraópticos y paraventricular. La neurohipófisis solo funciona como un sitio de almacenamiento y liberación o secreción de estas hormonas. La oxitocina está constituida por una cadena de 9 aminoácidos. Su función más conocida es la eyección de la leche en la glándula mamaria durante la lactancia. La hormona antidiurética o vasopresina, o también, la ADH, también está constituida de 9 aminoácidos. Su función es mantener el equilibrio hídrico del organismo mediante la regulación de la osmolaridad plasmática, actuando sobre los riñones para aumentar la reabsorción de agua. En este esquema podemos observar un repaso general de las hormonas adenohipofisiarias y sus principales órganos blancos. La tirotropina estimula la glándula tiroides promoviendo la síntesis de T3 y T4. La hormona de crecimiento tiene múltiples efectos en todo el cuerpo. Uno de ellos es estimular el crecimiento de los tejidos y también elevar la glucosa sanguínea. La corticotropina actúa sobre la corteza suprarrenal, promoviendo la síntesis de glucocorticoides como el cortisol, esenciales para la respuesta al estrés y regulación del metabolismo. Cabe mencionar que el cortisol también aumenta o eleva la glucosa sanguínea. Ambos efectos, tanto del cortisol como de la hormona de crecimiento, al aumentar la glucosa en sangre, favorece la secreción de la insulina de las células beta pancreáticas. Las gonadotropinas incluyen la FSH, que estimula el desarrollo de los folículos ováricos, y la LH, que promueve la ovulación y la producción de estrógenos y progesterona. En el hombre, ambas hormonas regulan la espermatogénesis y la producción de testosterona. Y por último, la prolactina actúa sobre la glándula mamaria, iniciando y manteniendo la producción de leche en periodo de lactancia. Las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias comparten una serie de características generales que explican su modo de acción en el organismo. En cuanto a su estructura química, la mayoría son peptídicas o polipeptídicas o clasificadas también como proteínas, con excepción de la dopamina, que pertenece al grupo de catecolaminas. Son hidrosolubles, lo que significa que se disuelven fácilmente en el plasma y no requieren proteínas transportadoras como ocurre con las hormonas esteroideas o tiroideas. Su síntesis parte de una molécula precursora llamada preprohormona, con excepción de la dopamina que se sintetiza a partir del aminoácido tirosina.
La secreción se realiza por exocitosis, es decir, mediante una fusión de vesículas con la membrana celular para liberar la hormona al espacio extracelular. Durante el transporte circulan libre en el plasma, lo que les permite llegar rápidamente a los órganos diana. Finalmente, su metabolismo es predominantemente hepático, donde son degradados y preparados para su excreción. Podemos observar en la imagen, pues, de la parte derecha, que aquellas que se sintetizan a partir de una proteína, es decir, de una preprohormona, ocurren en el retículo endoplásmico. Una vez aquí en el retículo endoplásmico se cinde la secuencia señal y pasa al aparato de Golgi, donde tenemos lo que es la prohormona. En el aparato de Golgi, pues posteriormente son almacenadas en vesículas y también ocurre un corte de un fragmento del péptido para tener lo que es la hormona activa y el fragmento del péptido en la vesícula. Y posteriormente, pues el mecanismo de liberación es por exocitosis. Aquí podemos observar pues el mecanismo de acción hormonal a través de la activación de la adenilato ciclasa, el cual este es un ejemplo de receptores de membrana los cuales están acoplados a proteína GS, en las cuales muchas hormonas como la CTH, la FSH, LH y TSH realizan su mecanismo de acción. Entonces podemos observar que una vez que se une la hormona al receptor, esta activa la proteína G y luego esta activa lo que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico activa la proteinquinasa. Y una vez esta proteinquinasa activada, lo que hace es que gatilla respuestas de células blanco como producción de enzimas o activación de enzimas, estimulan la secreción celular, abre canales iónicos, entre otras funciones. Otro mecanismo por el cual actúan algunas hormonas adenohipofisiarias, por ejemplo la prolactina, la hormona de crecimiento, es a través de la vía de señalización JAK-STAT, donde la hormona se une al receptor de membrana celular, se produce activación de las proteínas intracelulares llamadas JAK, que son llamadas Janus quinasa, y una vez activadas se fosforilan entre sí y fosforilan también el receptor, reclutando y fosforilando algunas proteínas que se llaman los STAT, que son los Signal Transducer and Activators of Transcription. Las STAT activadas se dimerizan, es decir, se unen entre sí y posteriormente se trasladan al núcleo. En el núcleo los STAT se unen al ADN y promueven la transcripción de genes específicos, lo que genera la síntesis de proteínas responsables de los efectos fisiológicos de estas hormonas. Y bueno, con esta última diapositiva cerramos el capítulo 2, hormonas hipotalámicas y adenohipofisiarias. Hoy hemos visto cómo el hipotálamo y la hipófisis forman un eje fundamental de control, liberando hormonas que regulan el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y múltiples funciones vitales. Es importante recordar que estas hormonas no actúan de manera aislada, sino que en un sistema de retroalimentación que mantiene la homeostasis en el organismo. La información e imágenes usadas en esta presentación se encontrarán citadas en la descripción de este video. Muchas gracias por su atención y los invito a seguir profundizando en la fisiología del sistema endocrino, que será clave para comprender la clínica y la práctica médica. Un saludo y me despido, el profe X. Hasta pronto.